Buenos días, profesor. Somos 4. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, Qué mala costumbre. buenos días, deben haber registrado su asistencia por la plataforma, por favor, todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Por favor, deben haber registrado su asistencia por la plataforma. Ya registré mi asistencia, profesor. Ok. Profesor, hay alguien que se llama secretaria en la Sorbona. ¿Cómo? Pero mira, si 100, yo no sé. Hay alguien que se llama secretaria de la Sorbona. Sí, esa es la señorita que Ahorita. Curafi, por favor, mantengamos apagado el micro. Sí, la secretaria de la Sorbona es una persona encargada de supervisar campeones, no se preocupen. Ya está, chicos. Hoy día vamos a hacer un tema muy interesante, que es ¿el qué? ¡El sonido! El sonido. Sonido. Ok. Por favor, necesito que activen sus cámaras si fueran tan amables. Ok. Y de esta sesión, la siguiente hay práctica. Buenos días, Dominique. A ver, mantengamos activadas nuestras cámaras y vamos a comenzar 10 y 5, ¿ya? Si han visto el video, trata del sonido y lo vamos a volver a ver y vamos a analizar. Y la siguiente vamos a hacer un teléfono. Me pregunto si será, profesor, el de esto. Disculpe, profesor, pero me pregunto, ¿qué tipos es que, por ejemplo, si dijera que el sonido, ¿cuál es su unidad? El nivel de intensidad se mide el sonido. Se mide en decibeles. Esa es la unidad del nivel de intensidad del sonido. O sea, el sonido tiene un cierto nivel de intensidad. Y eso se mide en decibeles, campeón. Pero nosotros vamos a verlo solamente algo, como estamos en cuarto, algo simple. Más adelante, a medida que van avanzando, ya van a ver un poco más profundo, ¿ya? El tema. A ver, 10 y 4 hasta 10 y 5 la tolerancia, y de ahí iniciamos la sesión. La siguiente clase que nos toque, vamos a hacer una experiencia, ¿no? Sobre el sonido, y les voy a pedir 2 vasitos, miren, 2 vasitos de Tecnopor. Ya les voy a dar los materiales, ¿ya? ¿Ok? Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Todos deben haber registrado su asistencia por la plataforma. Por favor, no se olviden. Activen sus cámaras, chicos, porque yo siempre tomo captura de pantalla y considero a los estudiantes que tienen cámaras activadas. ¿Ya? Listo, 10 y 5. Vamos a iniciar primero, por favor, todos atentos, ¿ah? Vamos a iniciar observando el video que te he puesto en la actividad preformativa y voy a preguntar qué han entendido. Comencemos. Suena bien, ¿eh? Hoy quiero hablaros del sonido. Para que un sonido exista, tiene que haber alguien o algo que lo produzca, como esta guitarra, un medio por el que se transmita, como el aire, y por supuesto, un oído que lo reciba. Cuando pulso las cuerdas de mi guitarra, se producen unas vibraciones que viajan en forma de onda hasta nuestros oídos. Por eso las escuchamos. La velocidad del sonido depende del medio por el que viajan. En los sólidos, como el hierro, las ondas sonoras van a gran velocidad. En los líquidos, como el agua, van un poco más despacio. Y en los gases, como el aire, es por donde van más lento. Pero, si el sonido son ondas, ¿por qué reconocemos los sonidos nada más escucharlos? ¿Por qué distinguimos la voz de nuestros padres o el ladrido de un perro? Pues muy fácil, los distinguimos por las cualidades o características de cada sonido. Estas cualidades son 3: intensidad, tono y timbre.
La intensidad nos permite distinguir si un sonido es fuerte o débil. Gracias al tono, distinguimos si los sonidos son agudos o graves. Y por el timbre, diferenciamos quién o qué ha producido el sonido. Por ejemplo, si lo ha producido una flauta, una guitarra, un perro o un gato. Por último, y antes de despedirme, una curiosidad. ¿Sabéis qué es el eco? El eco es cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo y rebotan contra él, cambiando de dirección y escuchándose poco después de forma repetida. Eso es el eco y seguro que más de una vez lo habéis oído. Y si no, escuchad. ¡Happy Learning! ¡Happy Learning! ¡Qué guay! Adiós, Happy amigos. Espero que siempre tengáis ganas de aprender. ¡Hasta el próximo vídeo! Listos. Hago la siguiente pregunta. A ver, Luciana. Buenos días, profesor. Disculpe. Buenos días. No te preocupes. Luciana. Luciana. Sí, profesor. Vamos, campeona. ¿Qué has entendido, Luciana? ¿Me puedes decir del video? Te escucho. Que hay, o sea, tres cosas que son. Tres características. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Cuál era el primero? Creo que era tono Ya. y timbre. Y Tono, también timbre. creo. Ya, vamos. Ya, está muy bien. No me acuerdo muy bien. Muy bien. Briseida. Una pregunta, en la hoja de resumen está las aparatos de problemas, ¿no? Sí, Briseida. Briseida. Puedes mencionar, Briseida, si no puedes hablar por el chat lo que has entendido, ¿ya? Mándame tu respuesta, por favor. A ver, Alexa, Sí, profesor. te escucho. Profesor, se trataba de que cuando está en el líquido se movía un poco medio el sonido, cuando está en el gas se movía más lento y cuando está sólido se movía más rápido. Ok, muy bien. Te escucho, Yaden. Profesor, lo que entendí fue que en el sonido hay tres tipos: intensidad, tono. ¿Cómo era? Ahí está, intensidad, ¿Qué tono más? y no sé, otra cosa más que Ya, no pero sé qué era. muy bien, Y campeón. timbre, Ya intensidad, está. tono y timbre. La Ya, pero- intensidad depende si sea fuerte o el sonido será fuerte o bajito. Ya está. Campeón, muy bien, pero no se le dice tres tipos. Son características del sonido. ¿Ok? Ah, cierto, perdón. Listo. Angie, te escucho. Angie. Angie Espinosa. Profesor, había como tres características del sonido, que era primero la intensidad, el timbre y también el tono. Ya. Creo que la intensidad, le puedo decir la intensidad Claro, claro. Ok. Ariana. Había tres características de sonidos, que era la intensidad, el tono y el timbre. Ya, muy bien. Participemos, por favor. Listo. Esta parte es teórica nomás, ¿ya? Mira, entonces vamos a ver qué cosa es el sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Qué entendemos por sonido? El sonido, escúchame, ¿ah? El sonido se produce por vibraciones. Entonces, a ver, veamos dónde está ese color. El sonido, escúchame, se produce por vibraciones, ¿ya? Por ejemplo,
yo tengo acá una campanita. Y si tú te das cuenta, la campanita, cuando yo la toco, ¿tu mano qué siente? A ver, pregunto. Una vibración. Perfecto. Cuando yo toco la campanita vibra. Y de ahí que están viajando las ondas. ¿Qué ondas? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde llegan? Hacia el oído. Hacia el oído. Y ojo, mira, escucha. Ojo, acá está vibrando, viaja el sonido, pero viaja a través de qué? De las ondas sonoras. Ya, sí, pero a través de qué? Perfecto, a través del aire. Quiere decir que el sonido, escúchame por favor, porque de ahí voy a preguntar la siguiente semana en una práctica. Quiere decir que el sonido necesita de un medio, ya sea sólido, acá te voy a poner, es un ya sea Sólido, líquido o gaseoso. No, y gaseoso. líquido y gaseoso. Ya está. Profesor, gaseoso puede ser el aire. Casi todos los sonidos que tú escuchas a tu alrededor se dan a través de ¿qué? Del aire, ¿sí o no? Claro, yo ahorita, por ejemplo, estoy hablando, ¿sí o no? Y las ondas sonoras que están viajando a través de ¿dónde? Del aire. O sea, el sonido necesita de un medio, ya sea sólido, líquido. O, mira, profesor, golpeo la pizarra. Si yo golpeo la pizarra vibra y de ahí viajan las ondas sonoras. O sea, podría ser, por ejemplo, en el caso, la pizarra, ¿sí? Ya está. Sí, necesita de un medio el sonido para propagarse. Puede ser sólido como la pizarra. Líquido como ¿quién? Como el agua. Agua. Ahora, no solamente cuando yo digo líquido es el agua, puede ser qué cosa, querosene, puede ser aceite, ya, esos son líquidos, ¿ah? Y gaseoso como el aire. O sea, quiero que entiendas algo, por favor. El sonido necesita de un medio para poder propagarse. Quiere decir, hago la siguiente pregunta, te vas a la luna y comienzas a gritar, ¿te escuchan o no? No. Eco. El eco. Esa creo que. Repito, o sea, te vas a la rebota luna el sonido. y comienzas a gritar. ¿Escuchas? ¿Alguien te escucha? No, pero No. sí corresponde lo ¿Por qué? mismo. No. ¿Tú escuchas? No, el ¿Tú sonido. escuchas? ¿Tú escuchas lo que hablas? Sí. Sí, profesor. No. ¿No has visto tú que los astronautas cuando van, ellos no, ¿qué hacen? ¿Acaso hablan entre? No, ellos necesitan una radio para poder, ¿por qué? Porque en el espacio, Porque ese sonido se transporta. mira, en el Bueno, mira, no. espacio es vacío. Es vacío. Y el sonido necesita de un medio, sea sólido, sea líquido, o sea gaseoso. En el espacio es vacío. Es vacío. Entonces no se puede propagar el sonido. Es por eso, así tú vayas con una persona y emitas un grito, otro, nadie te va a escuchar, ni entre ustedes se van a escuchar. ¿Por qué? Porque necesita de un medio. Escúchame, por favor. El sonido necesita un medio, ya sea sólido, líquido, gaseoso. Ahora, por ahí escuché a una de sus compañeras que dijo, y el video también dice, ¿no? Que ¿en dónde va más rápido? ¿En cuál de los tres? El sólido. El sólido. El En los sólido. sólidos. De ahí vienen líquidos y de ahí ¿qué cosa? Luego los gaseosos. Los gaseosos. O sea, mira, escúchame, escuchen campeones. Mira, escucha, en un concurso de física de este tema de sonido vino la siguiente pregunta. Dice, se tiene una piscina, ojo, mira, acá hay una piscina, ¿ok? Y hay una piscina, y dentro de esta piscina, acá en este extremo, hay una persona que está buceando. Ahí está. Acá hay una persona, acá está parada una persona. Hay una persona. Y al otro extremo hay otra persona. Ya está. ¿Estamos? Y acá está el agua, mira. Ahí está. Mira la pregunta, estaba el gráfico. En el borde hay una persona y debajo acá hay una persona que está sumergida, está buceando. Esta persona hace chocar dos piedritas.
O sea, agarra, él está parado acá en el borde y hace chocar dos piedritas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las dos personas escucha primero? ¿La que está debajo del agua? ¿Y por qué? Repito, Porque el sol... Ay, no. esta persona choca dos piedritas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál de las dos escucha primero? ¿Y por La de qué? arriba. La de arriba, porque en el agua. La que las tira. En el agua casi no El agua se cae puede menor. escuchar. No se va a escuchar en el agua. Acá en el agua sí va a Ya voy a poner acá A y B. ¿Quién escucha primero? Respuesta, ¿A o B? B. Ah, B. B. A. Listo. Respuesta es la La B. es la B. la B. ¿Por ¿Por qué? qué? Escucha, cuando él choca dos piedritas, el sonido viaja acá. ¿Por qué está viajando? Dime, ¿por qué? por aire. Pero acá cuando viaja, el sonido viaja más que... Medio Aló. es agua. Oscar, ahí te... Líquido, o Y sea, yo te medio pregunto, lento. ¿en cuál de los dos medios viaja más rápido el sonido? Agua. ¿En el agua? En el agua, en el agua. La B, Ah, la B, profesor. la B, la B. Profesor, está intentando decir o sea, en el aire viaja un poco más lento y en el agua viaja más rápido. Es por eso, ustedes han visto, ahí la chica que te he mostrado que ha hecho el video, esa pequeñita, lo ha dicho, en el aire viaja lento y en el agua viaja más rápido. Es por eso que cuando acá se chocan las dos piedritas, acá está el sonido viaja en todas las direcciones, ¿ah? El sonido viaja en todas las direcciones. Entonces acá viaja por el agua y viaja por el aire, pero por el agua viaja más rápido. Quiere decir que esta persona que está acá, en el extremo sumergido, escucha primero. Esa es la respuesta. Muy bien. Y eso, escúchame, y eso ha sido pregunta de concurso. ¿Ok? Es una pregunta de concurso. Ya está. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, escuchen, tengamos en cuenta que en los sólidos viaja más rápido que en los líquidos y en los líquidos viaja más rápido que en los gaseosos, ¿ya? Ahí está. Ahora, el sonido tiene, te estoy haciendo un pequeño repaso, tiene tres características. Uno viene a ser la intensidad. ¿El otro cuál es? Tono y timbre. Tono. Y el Tono otro y es timbre. Tono y timbre. Ya está. La intensidad es facilito. La intensidad te vas a dar cuenta cuando ¿qué? Si Los es sonidos fuerte son- o despacio. Ya está. Listo. ¿Fuertes o débiles? ¿Sí o no? Ahí te das cuenta, la intensidad si es fuertes o débiles. El tono te das cuenta cuando es grave o agudo. Por ejemplo, puede ser el maullido de un qué. El maullido de un qué. De un león. Y también el otro, ¿qué sería? Su intensidad sería fuerte, pero Que hay tonos grave. Ya, grave. Y ahora, y también Grave, podría ser, agudo. ¿y el maullido de qué? ¿De un qué? De un gato. De un gato. Agudo, ya está. Agudo, grave. Y ahora, timbre, escúchame, timbre es cuando, por ejemplo, ustedes pueden diferenciar cuando tú estás de repente, no siempre, ¿no? Estás en tu cuarto y has escuchado de repente alguna vez el sonido de algún instrumento y tú puedes diferenciar qué instrumento es. Como la guitarra. Por ejemplo, una persona puede tocar la guitarra y otra persona puede tocar el piano, las mismas notas. Pero ¿qué cosa? ¿Cómo te das cuenta? Por el timbre, ¿sí o no? Son sonidos diferentes. Ya. Ah, sí, pero tienen o sea, hacen las mismas notas musicales, pero son instrumentos diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que mediante el timbre tú puedes diferenciar con qué instrumento está tocando esa persona. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Entonces, mira acá, por favor, y veamos acá, y repasemos para responder y mandarte tus materiales que vamos a trabajar la siguiente semana.
Dice, todos tenemos alguna idea de lo que es sonido. Por ejemplo, cuando hablamos del sonido de una guitarra, de una campana, de un grito, ¿sí? Además, el sonido es percibido ¿por quién? Por el oído, pues sí o no. ¿Qué es el sonido? Es la energía llamada sonora o acústica. Se produce, por favor, esto ten en cuenta. El sonido se produce por vibración. Cuando un objeto vibra, produce ondas sonoras que se transmiten por el aire y son captados por nuestros oídos. El sonido se produce por vibración, por favor. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo se propaga el sonido? Listo, el sonido se puede propagar 1, en 3. ¿En qué está? En sólido, ¿qué más? Sólido, líquido y gaseoso. Líquido y Perfecto. gaseoso. Listo. Pero, ojo, no, líquido. perfecto, pero no se propaga, mira bien claro dice acá, no se propaga en el vacío. En el vacío no se propaga. ¿Sí? Es por eso que los astronautas que llevan un intercomunicador para que ellos, mediante Vale, eso puedan- porque si gritamos en el vacío, casi no se va a escuchar desde No, la no, tierra. no es que no se va a escuchar, no se va a escuchar, no es que no casi, no se va a escuchar nada, porque el sonido necesita de un medio, ¿ok? Es por eso que acá que el sonido no se propaga en el vacío, necesita de un medio, por favor, acuérdate, ¿ok? Ya está. Y mira, no sé si alguna vez te has preguntado, de repente ustedes todavía no campeones, pero antiguamente cuando había pues peleas, ¿no? En el virreinato, de repente, ¿no? Había personas que ponían la oreja en el suelo y decían, ya se está acercando. ¿Cómo podrían saber eso? ¿Alguien me puede decir? Por el sonido. Claro. ¿El sonido ¿Qué del pasa? aire? ¿Qué pasa? Que los caballos de repente se están El acercando sonido, o sea, escucha los pasos. de los caballos que están viajando y el sonido viaja a través del piso, ¿sí o no? Y él pone También el Sí, del oído, suelo, profesor, no viaja como sobre ajá, sólidos. y el sonido, Aire. y la persona que pone el oído en el suelo puede escuchar que alguien se está acercando, ¿sí o no? Sí, Porque el sonido puede viajar por sólido y además se puede escuchar muy rápidamente. listo. ¿Qué más? Bueno, ya te hablé acá de la intensidad, del tono y timbre, ¿no? Y ojo, por favor, la velocidad del Espere, sonido. profesor, también hay otra característica, duración. Bueno, es el tiempo que dura, por ejemplo, una explosión, ¿no? Puedes escuchar durante un cierto intervalo de Pues tiempo, ¿no? solo dura unos segundos. Claro, ¿no? Entonces, ahora, chicos, esto también, la velocidad del sonido. El sonido viaja a una cierta velocidad. Y esto, por favor, apúntalo porque eso te voy a tomar práctica la siguiente semana. Mira, No, el sonido, no es necesario, yo tengo el PPT, que diga, me refiero al objeto. claro, claro, ahí está, lo tienen todo, pero de todas maneras, toman en cuenta. Hemos dicho que el sonido viaja a una cierta velocidad. Mira, velocidad. La velocidad del sonido aproximadamente es 340 metros por segundo. Pero esto lo hace cuando viaja ¿en dónde? En el aire. ¿Qué quiere Aire. Si decir? A fuera ver, en sólido, mira, escúchame. ¿Qué quiere decir? Que el sonido, mira, el sonido, en un segundo, ¿cuánto recorre? 340 minutos. ¿No? Que diga 340. metros. Mira, ponte a pensar un poquito. En un segundo, o sea, para el sonido, en un segundo, mira cuánto recorre. 340 metros, chicos. O sea, ¿es rápido o no? Sí. Un segundo y recorre 340 metros. Ah, pero eso lo hace cuando es ¿en dónde? En el El aire. aire. Por ahí. Yadek me dijo, profesor, y si viajara de repente en un sólido, la velocidad del sonido en un sólido es más rápido, pero eso, escúchame, eso te tiene que dar el problema. El problema te va a decir a qué velocidad viaja en ese sólido que tú estás analizando. Yo no te puedo decir, eso va a depender del problema que te estén dando, ¿ok? ¿Sí? Ahora, la velocidad del sonido, yo te pregunto, la velocidad del sonido en el agua, ¿será más o menos? ¿Tú qué dices?
¿Será más o menos la velocidad del sonido en el agua? ¿Será mayor a 340 o menor? Menor. ¿Qué hemos dicho? ¿Que en el agua qué? Mayor. Con mayor. propaga con más qué? mayor. En el agua iba mayor. Mayor, no es menor, profe, porque es Claro. mayor. Ahora, ¿a qué velocidad? El problema te tiene. Por ejemplo, acá te han puesto un ejemplo este son separatas de tu manual, ¿ya? Acá te han puesto, mira, ve. Mira, lee, ¿qué dice? La velocidad del sonido, acá está, mira, lo voy a escribir. Depende del velocidad medio. En el aire viaja ¿cuánto? A 340 340. metros por segundo. Y en el agua, ¿cuánto viaja? Mira. 1500 metros por segundo. Quiere decir que en un segundo, ¿cuánto recorre el sonido? 1500 metros. Ahí está. O sea, mira, en el agua viaja más rápido. Mira, 1500. Es por eso que cuando te puse el ejemplo de las dos personas, la persona que está sumergida escucha más rápido, pues porque en el agua viaja más rápido, ¿sí o no? Profesor, sería 1 kilómetro con 500 metros. Ah, muy bien, 1 kilómetro con 500 metros, excelente. Ya está. ¿Estamos? Sí, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. No te olvides que la velocidad del sonido es en el aire 340 metros por segundo. En el agua, acá lo han puesto a 1500, ¿ya? Pero eso también depende, ¿ah? Ya está. Ahora, pregunta entonces, respondamos. A ver, voy a preguntar yo, por favor, no, bajen las manitos. Yo pregunto, por favor, ¿sí? Hay estudiantes que siempre participan y los felicito. Pero hay estudiantes, a ver, el estudiante Diego, campeón. Diego, vamos, tú puedes. Dice, ¿cuál es la velocidad del sonido en el aire? Hace un momentito lo dije. En la pizarra lo puse campeón. ¿Cuánto es la velocidad del sonido en el aire? Diego, ¿te olvidaste? Vamos. ¿Te acuerdas? No hay problema. Estamos para... Yanela, vamos. Yanela quiere participar. ¿Cuánto es? 340, creo. Muy bien. ¿Cuánto es? 340 metros por segundo. Perfecto. Muy bien, Diego, y muy bien, Yanela. Ya está. Ojo, pero ese es en el aire, ¿eh? En el aire. Quiere decir que cada segundo en el aire el sonido viaja a 340 metros. Ya está. Ahora, pregunta 3. La velocidad del sonido depende ¿del qué? Del medio. Medio. Claro. ¿Por qué depende del medio? Porque en el agua viaja más rápido que en el aire. Va a depender del medio donde viaje. Y en el sólido viaja mucho más rápido también. Ya. Ahora voy a preguntar a otro estudiante. Acá está, ya lo vi. Campeón, Quispe. Sí, profesor. Vamos, campeón. Lo repetí varias veces. Tú eres. ¿En qué medio no se propaga? En el vacío. Muy bien, excelente. Ya ves, todos ustedes van a ser ya astronautas ya. Listo. Excelente, muy bien, Quispe. Otro estudiante. A ver, Amira. Amira. Sí, profesor. Muy bien, campeona. Vamos. En la 6, ¿el sonido se puede propagar en el vacío? No. No, muy bien. Muy bien, Amira. Ahora, claro, no, la respuesta es no. La pregunta es, a ver, Camila. Camila, Profesor, aquí estoy. ¿por qué no se puede propagar en el vacío? Vamos, una idea, como tú lo entiendas. ¿Porque no se escucha? Ya, podría, está bien. A ver, Leonel. Sí, profesor. Básicamente no se escucha porque no hay ningún medio de comunicación. Ya, Pues sería por ahí por- estamos. Perfecto, por ahí estamos, pero no, porque no hay ningún medio, ya. Sería porque no hay ningún medio, ¿no? Ajá. O porque no hay ningún Como medio. la radio. Necesita de un medio, ¿no? Ya está, Necesita bueno. de como la radio donde se transmite el sonido para hablar, o sea, Y de ahí salen porque- las ondas sonoras. sí. Ajá, Si no, ya. no se escucharía nada.
Ya, perfecto. Pregunta 7. A ver, voy a preguntar. A ver, otro estudiante. ¿Dónde está? Fabio, ¿está Fabio? Fabio. Fabio. ¿Me escuchas, campeón? Sí, profesor. Fabio, la 7 dice, el sonido se propaga en, ¿cuál es la respuesta? El suelo, profesor. ¿En cuál? Por eso yo puedo decir. Un ratito, campeona. Quisiera que participemos todos. A ver, otro estudiante. ¿Cuál? Direcciones. No te escucho, campeón. A ver, Angie Toxa, ¿cuál sería? Sería la C, señor José. No, sería la C, profesor, porque Claro. ahí se programa todas las direcciones. Claro, el sonido se propaga en todas las direcciones, pues. ¿Sí o no? Cuando tú emites un grito, la persona que está delante, al costado, atrás, a tu derecha, izquierda, todos escuchan, ¿sí o no? Entonces el sonido se propaga en todas las direcciones, ¿sí o no? Sí, profesor, Perfecto. porque no sería claramente obvio, no tendría sentido si se propaga en una sola dirección. Lógico, porque tú cuando emites un sonido, si hay una persona adelante, la persona que está adelante no solamente escucha, escuchan todos los que están a tu alrededor, ¿sí o no? Ya, ¿por qué no, la 9, ¿por qué no se escucha el sonido en el espacio? ¿Qué pongo? Porque no hay ningún medio. Entonces, ¿por qué? Porque es el que él va El vacío. vacío. Vacío, profesor. El vacío, ¿ves? El vacío. Ya está. ¿Sí? En el vacío no se propaga, escúchame, en el vacío no se propaga el sonido. Pero sí hay alguien que sí se propaga en el vacío. Que lo vamos a ver después, que viene a ser la ¿qué? La luz. La luz sí se propaga en el vacío. Listo. Completemos, por favor, para decirte tus materiales para la siguiente sesión. Relaciona. Intensidad. ¿Cuál sería, por favor? A ver, yo pregunto, por favor. Yo Jesús, pregunto. ¿qué ha pasado? Ahí fíjate en la foto que vos has mandado, ¿no? Está derramado, está Chicos, roto. Sí, Curafi, ya, Curafi, intensidad, ¿cuál sería? ¿Con cuál lo relaciono, Curafi? Curafi. Ya, No. profe. ¿Cuál? Intensidad puede ir, permitir distribuir sonido. Se perdió. Profesor, puede ser, permite distribuir el sonido. No, Álvaro, te escucho. Ricardo, ¿puedo ser? Álvaro. Intensidad débiles o fuertes. Excelente, muy bien. Acá va la intensidad puede ser fuerte o puede ser débil. Débiles. Profesor, yo puedo participar. Angie, ya participaste, campeona. Ahora otro estudiante. Ricardo, muy bien, Ricardo. Profesor, El tono. Esto ya está, intensidad ya está. Tono. ¿Qué puede ser el tono? ¿Cuál sería? el tono es agudas y graves. Excelente, muy bien, campeón. Ya está tono. Ya. Otro estudiante acá que ya está, Leonel, Yadén, Ricardo, Angie, ya siempre participa, campeones. Vamos a otro estudiante que no haya participado. Yanela también, muchísimas gracias a ustedes por participar, pero quiero más estudiantes. A ver, Joseph, ¿está Joseph? Joseph, no está Joseph. Mesa Inche está. Nada. Reategui. Sí, profesor. Ya, la C, ¿cuál sería, por favor? El timbre permite distinguir sonidos.
Perfecto, claro, mediante el timbre tú puedes distinguir los tiempos, el sonido de un león, de un gato, de un perro, ¿sí o no? Y esto pues pueden ser largos o cortos, viene a ser la duración. Ya está, listo. ¿Ok? Muy bien, chicos, felicitarlos por la participación. Pero en la siguiente, por favor, hay estudiantes que siempre llamo y no responden, ¿ah? Bueno. A ver, veamos, escucha tus materiales, escucha. Y la siguiente hablamos un poquito del eco que me faltó hablar. Y la siguiente es mediante un juego, les hago preguntas de este tema y hacemos tu experiencia. Mira. Profesor, creo. Miren, 2 vasitos descartables. Ojo, ve la grabación para que veas y después me profesor. 2 vasitos descartables. Ok, ahí está, mira. Donde pongan el café. Sí, ajá, 2 vasitos así, donde dan café. Profesor, pero puede poner los materiales para el experimento En el WhatsApp, Sí, profesor. lo voy a mandar por el WhatsApp, pero de todas maneras igual, si desean verlo acá por la plataforma, el video grabado, para que vean pues, los materiales acá mediante la pantalla. Igual lo voy a colocar, no te preocupes. Pero acá te estoy mostrando 2 vasitos descartables. Para la próxima semana, profesor. Sí, ojo, si la próxima semana son exámenes, va a ser después de los exámenes. Si no son exámenes, se será para la próxima semana. Ahí está, 2 vasitos. ¿Qué más? Profesor, ojalá que sea un experimento loco. Mira, necesito una pita de nylon. ¿Qué vamos a hacer? Puede ser una pita también de zapatilla, igual es largo. Probaremos, pues, ¿no? Por eso yo no tengo largo. En física se trata de ¿qué? De experimentar. De experimentar para descubrir. Así es. Ya está, acá está la pita, mira, acá la pita. Ahí está pita, creo que lo puedo conseguir. Lo voy a ver, profesor. Mi madre lo va a ver. Igual lo voy a colocar por la plataforma, por el WhatsApp, ya está. ¿Qué más necesitas? Vas a necesitar esto, mira, mondadientes. 4 mondadientes. Yo tengo mondadientes. 4 mondadientes. Yo también tengo. Pero ese es un tamaño chico. Yo pensé que era de este tamaño como si fuera un alfiler. Sí, solamente que yo le he cortado, ¿ah? Es más grandecito, yo le he cortado. Ya, ok, profesor. Y vas a necesitar un clavito. No lo tengo ahorita. Creo que tengo un clavo. Profesor, ¿de dónde voy a sacar un clavo? Vas a la ferretería. Vas a la ferretería, señor, me vende un clavo. Ya está. ¿Cuál es? Profesor, tengo la. Bueno, tengo suerte porque acá al costado de la casa tengo una ferretería al costadito. Ya está. Profesor, le quiere decir algo. Dime. El eco creo que era como si, o sea, si tú gritabas, rebotaba el sonido y te volvías a escuchar el mismo sonido que te habías dicho. Así es. Ese es el eco. Y lo puedes hacer en tu casa, pero hay un detalle. Para que tú te escuches la voz, que cuando yo ahorita grito, mira, pequeña. Lo que pasa que en tu cuarto tendría que estar completamente vacía. Así, profesor, yo tengo un cuarto completamente vacío, aunque un poco de cosas ahí en un mismo lugar, igual se escucha muy fuerte. Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita cuando yo emito un grito, el sonido viaja en todas las direcciones, choca y rebota. Y eso que rebota es el eco. Bueno, aunque no se escucha repetido, pero sí se escucha fuerte. Sí se escucha, pero tu cuarto tiene que estar completamente vacío. ¿Por qué? Porque como de repente está tu mueble, tu cama, está todo, hay interferencia, pues, ¿no? En cambio, si estuviera completamente vacío, entonces choque y rebote y escuchas, ¿ah? Sí escuchas tu voz. Listo, entonces, por favor, para la siguiente sesión, lo voy a mandar por el WhatsApp para que también ustedes lo hagan. Ok, profesor, voy a ver algunos videos de experimentos de sonido, quiero ver cómo... Excelente, me parece muy bien para que tengan una idea. ¿Se acuerda, profesor, del experimento de carga eléctrica? También habían hecho una vez por televisión. Por eso, me parece muy bien, Domini, me da mucho gusto que te guste el tema. Chicos, ustedes vean en internet, vayan viendo de qué vamos a tratar para que tengan una idea. Eso se llama indagación. Y eso es lo que quiero que ustedes indaguen, busquen, investiguen. ¿Ok? Listo, cuídense mucho, nos vemos.